Ah, bienvenido, mi humilde campamento. Siéntate junto al fuego, no te preocupes. Veréis, yo soy un mercader de historias. Si queréis, podéis contar las vuestras. Pero lo que yo voy a narraros ahora son historias de dragones y mazmorras. Comencemos por la primera historia, la cual se titula Mi DM interpreta que los monstruos saben lo que hacen, y mi clérigo termina siendo el blanco de todos. Esto me pasó hace ya un tiempo, pero sigo pensando en ello por lo raro que fue ese pequeño incidente. Hace unos años cofundé un grupo de D&D en la universidad. Tuvimos un par de partidas en el campus antes de empezar a hacerlas fuera, pero antes de eso hicimos un par de one-shots para que todos se acostumbrasen al juego. Uno de estos one-shots lo dirigió otra cofundadora, a la que llamaremos Bea. Nuestros personajes, todos de nivel 5, fueron capturados por una secta y arrojados a un pozo para ser sacrificados a un montón de arañas de fase y un árbol viviente. Mi personaje, un clérigo de la vida humano, quiere centrarse en hacer su trabajo y mantener al grupo curado, así que lanzo palabra de curación a nuestro pícaro, que estaba siendo muy herido y estaba dando mucha caña. Después de esto, sin embargo, las 3 arañas de fase empiezan a atacarme sin parar, dejándome muy rápido en un solo dígito. Naturalmente uso mi acción para desengancharme y tengo que lanzar palabra sanadora de nivel 3 sobre mí mismo para poder seguir vivo. Tengamos en cuenta que soy el único con magia curativa, así que estamos en un mal momento si caigo a 0. Las arañas de fase siguen atacándome, volviéndome a dejar en un solo dígito al siguiente turno. Llegados a este punto, ya confuso, le pregunto directamente a Bea que por qué solo me atacan a mí. Y ella responde que, como me vieron lanzar palabra sanadora, saben que soy un clérigo, porque ella había leído ese artículo de que los monstruos saben lo que están haciendo. Yo, confuso, quiero saber a qué se refiere. A lo que ella me contesta que, por algún motivo, esas arañas con 6 de inteligencia saben que soy un clérigo, y saben que tienen que asegurarse de que estoy muerto antes de pasar al resto del grupo. Tal vez sea rencoroso, pero eso me parece exagerado, por no decir una mierda. Así se lo expresé a Bea, y afortunadamente, y después de una breve, aunque admitámoslo, gracias a mí, acalorada discusión, Bea accedió a repartirlas un poco más y el ataque cesó. Fue una partida de D&D muy extraña, la verdad. Y aquí entro yo, como director de juego experimentado, a decir que Bea no lo estaba haciendo mal, pero no lo hizo bien. Al fin y al cabo, lo de los monstruos saben lo que hacen está muy bien, es una buena medida. Pero aquí es donde está el problema de asumir que todos los monstruos son iguales. Aquí el error está en que al final del día está tratando a monstruos, a bestias, con una inteligencia que podrían tener, por ejemplo, seres más inteligentes. Pero quitando esto, no es una historia de terror, por suerte. No como la que continúa, titulada El DM quería que alguien muriera y yo lo impedía, así que mató a la mascota del grupo. Hace unos meses estuve en una partida virtual de D&D de 5ª edición. Increíble fue. Tuvo un giro inesperado al final. Los participantes eran la pareja, 2 jugadores que venían en combo, un brujo y una hechicera, Rocky, no me acuerdo de su clase, pero sé que tiraba piedras, Eloni, un brujo bárbaro, el mejor amigo de mi personaje y un buen jugador, el DM, un tipo random que encontré en un foro, y yo, con mi personaje la cabra, una mujer cabra pequeña y bardo. En este momento éramos de nivel 5 o 6. Llevábamos un par de meses jugando cuando llegó nuestra última partida. Honestamente, todo había sido normal y las cosas progresaban como siempre. Sentía que como nos apurábamos en cualquier interacción con NPCs o social, y me di cuenta de que la rutina era ir al castillo, recibir una misión, un diálogo mínimo, y luego ir a hacer una mazmorra por sesión. No es mi forma favorita de jugar, pero los jugadores lo compensaban mucho. Teníamos un diálogo genial entre nosotros, y parecía que al DM le parece bien que eso pasara. Admito que sentí orgullo por la atención positiva del grupo, por lo mucho que amaban a la cabra. Convertirme en la mascota del grupo, naturalmente, se sentía genial, y cumplía mi rol con orgullo. Todo eso para decir que a todos les encantaba que estuviera allí, y específicamente el personaje que interpretaba me daba mucha energía a la mesa. Después de que nos sacaran del castillo otra vez a la carrera, el grupo se dirigió a unas ruinas para la siguiente parte de nuestra aventura. Todavía no habíamos conocido a ningún malo maloso definitivo, pero parecía que nos estábamos acercando por lo peligroso que se estaba empezando a poner la cosa. Hubo un montón de situaciones límite en esa sesión. Habían 100 pies gigantes escondidos en aguas pantanosas con un veneno letal. El grupo logró resistir y evitar la mayoría de las picaduras, por poco,
Pero nuestro seguidor NPC no tuvo tanta suerte y se veía mal el resto de la mazmorra. Luchamos contra demonios y 100 pies, el suelo se derrumbó bajo nuestros pies hacia fosos de lava, y derrotamos a unos huesos ambulantes, infundidos con vida vegetal hidratada antes de siquiera llegar a la entrada del interior de las ruinas. Todo el tiempo me sentí bastante orgullosa de mí misma. Me había ido bastante bien manteniendo la salud del grupo y evitando múltiples caídas o incluso muertes. En la última batalla con los huesos ambulantes incluso evité que Lonnie cayera 2 veces. Dentro del juego, el grupo se sentía muy mal, golpeado, pero aún teníamos que avanzar hacia las ruinas para encontrar a nuestro MacGuffin. Nos tomamos un momento para sentarnos y planificar y recuperarnos también con un descanso. Incluso tuvimos algunos momentos de rol lindos. Eventualmente, el DM hizo que unas voces le susurraran a la pareja, instándolos a entrar en la ruina e interrumpiendo nuestro descanso corto. Entramos y tuvimos que luchar contra fantasmas que supuestamente reaparecían, es decir, nos estaban animando a no descansar a pesar de que nuestros personajes estaban a las puertas de la muerte. Así que seguimos adelante, luchamos y llegamos a una habitación con 4 estatuas. Nuestro pobre amigo el NPC, a quien literalmente había estado manteniendo a flote en esta última habitación, fue acostado para descansar mientras el veneno empeoraba. Intentamos descansar un poco otra vez, y lo logramos, pero el DM seguía insistiendo en que algo se avecinaba, y que algo iba a pasar. Pero creo que nuestro grupo estuvo de acuerdo en que tendríamos que lidiar con eso, porque no podíamos seguir sin el descanso. El DM declara después de 1 hora de descanso que un espíritu guardián del viento de algún tipo nos ataca, diciéndonos que debe proteger a los prisioneros. Esas estatuas eran en realidad los cuerpos petrificados de algunas amenazas que acabarían con el mundo, al parecer. Y nuestro MacGuffin ni siquiera estaba en esa habitación. Intentamos insistir en que no estábamos tratando de liberar a los prisioneros, pero el espíritu atacó de todos modos. Después de evitar otra muerte con un hechizo de curación, el DM declara que uno de los miembros de nuestro grupo es arrojado a las estatuas por el espíritu y cae al agua, desatando a un Oni de 12 pies de altura que luego les dio un chapuzón al resto de sus amigos. En este punto me estoy quedando un poco desconcertada por el giro de los acontecimientos. Se desata una pelea, pero el espíritu abandona la pelea y nos deja con las amenazas que acabarían con el mundo. El NPC cae en las tiradas de salvación contra la muerte. Oh, espera, no fue del todo así. En el momento en el que cayó, el veneno se activó y lo convirtió en una especie de demonio sin rostro y sin mente. Cosas muy raras. Los malos malosos recién descubiertos deciden que no valemos la pena para la masacre e incluso profesan estar interesados en el Oni de nuestro grupo. Se fueron y nuestro grupo trató de recoger los restos que nos quedaban de nosotros mismos. La tensión entre los personajes es alta, se intercambian algunas palabras de rol mordaces y finalmente los personajes deciden que es mejor seguir adelante. Todos se los estaban pasando de maravilla, o eso creía yo, y estaba muy contenta con cómo se está desarrollando la narrativa entre los personajes. Empezamos a explorar la zona interior. Aparece un hombre que ofrece un rompecabezas. Hacemos un rompecabezas y avanzamos. Creo que era algo del estilo, aquí está la llave o puedes tomar la bolsa de caca, pero la verdadera llave está dentro de la bolsa de caca o algo así. Seguimos adelante y finalmente llegamos a una parte de la ruina, que se está derrumbando en un acantilado. Pero el DM dice que mi personaje nota un sendero en la cara del acantilado que mi pequeña cabra podría atravesar para llegar a una parte separada del castillo. Lo tomo en cuenta, pero decido que prefiero esperar a que el grupo esté junto primero. Se producen algunas conversaciones entre los personajes antes de que el DM insista en que debería echar un vistazo a esta zona separada, así que salto. La única otra persona lista para seguirme es bloqueada instantáneamente por la repentina aparición de una parte sólida, y asumo que el DM sabe lo que está haciendo. La cabra se encuentra con un anciano que está dispuesto a hablar con ella. La invita a una habitación con historia grabada en pilares. Solo llego a ver los pilares antes de que nos lleven de vuelta con el resto del grupo. Siguen por el castillo, y hasta el siguiente rompecabezas antes de que el DM vuelva a mí, y me pregunta si la cabra habrá estado hablando con este anciano durante 1 minuto. Yo dije, claro, supongo que habrá hablado con él durante 1 minuto o 2. En ese momento el director de juego me pidió que hiciera una tirada de salvación de constitución y otra de sabiduría. Mis primeros lanzamientos no tan buenos de la noche me dieron 2 7s. El DM declara que mi personaje está muerta. Luego explica que la persona con la que estoy hablando me está lanzando un hechizo de mata a una persona instantáneamente si el lanzador habla con él durante 1 minuto. No sé cómo más describir su voz, que aparentemente eufórica. Ciertamente con más energía de la que habría tenido en toda la noche. Se prepara para seguir adelante, pero todos quedaron en silencio. Creo que se dio cuenta de algo, y en medio de decir que podía crear un nuevo personaje, cambió de rumbo y dijo que podía empezar a hacer tiradas de salvación contra muerte.
Todo el tiempo que las hago dice que nadie en el grupo sabe dónde estoy y que nadie puede llegar a mí físicamente. Fallé 2, logré 2 y la última fue un fallo. Casi podía oír al DM exhalar antes de que dijera: bien, puedes empezar a crear un nuevo personaje y podemos reintroducirte la próxima sesión. Le dije que vale, estaba bien. Inicialmente me sentí mal y derrotada. Estaba lista para ser una chica grande y aceptar la pérdida de un personaje querido, pero luego simplemente no me parecía bien de nada de esto. Hablé de nuevo un par de segundos después y dije: espera, no, esto no está bien. No me gusta lo que acaba de pasar y siento que no tuve elección. El DM me dijo que lo que pasó fue justo, que no sabía de qué estaba hablando y que me dejó tirar, así que está bien. Pero no estaba aceptando ninguna de estas excusas válidas para simplemente declarar a mi personaje muerto y encerrarme del resto del grupo para asegurarse de que iba a morir. Le dije a la llamada que tenía que ir a pensar, pero que hablaría con ellos más tarde. Bueno, el momento en el que presioné el botón de desconexión de la llamada, me sacaron del servidor. Los eventos posteriores me los comunicó el jugador del ONI. El DM dijo que las muertes instantáneas como esa estaban sobre la mesa y que volverían a ocurrir. La pareja se sintió inmediatamente infeliz con esta decisión y dijo que si la cabra no era parte del juego realmente no tenían nada más que los mantuviera allí. Rocky dijo que no sabía que era ese tipo de juego y también se fue. El Oni siguió recibiendo las mismas excusas sobre cómo matar a la cabra era justo, estaba bien hacerlo. Y pues el Oni hizo los cálculos de las tiradas después de enterarse del número de aprobación y comunicó que mi personaje solo tenía un 45% de posibilidades de hacer esas tiradas para evitar una muerte instantánea. Desde la muerte oficial de la cabra hasta que el servidor se vació de jugadores pasaron unos 30 minutos. Todo el juego que había ido tan bien hasta ese momento había muerto en 30 minutos. Me quedé prácticamente sola con mis pensamientos después de eso, pero empecé a darme cuenta de que algunas cosas estaban mal en esa sesión. Era muy letal. Pensamos que era solo una mazmorra muy dura, pero pensándolo a fondo, todo está diseñado para matar a los personajes. De no haber evitado el veneno, algunos de nuestros personajes habrían quedado muertos inmediatamente. Si hubiéramos fallado una tirada de destreza en esos fosos de lava, apuesto a que habría sido una muerte instantánea. Los dos mini jefes gigantes, antes de siquiera entrar en las ruinas, hicieron daños masivos que solo se suavizaron porque yo jugué bien mi papel de bardo. Me quedé preguntándome por qué demonios estaba tratando de matarnos tan repentinamente. Y si tal vez el hecho de que yo evitara tantas muertes como nuestro único personaje de apoyo me convirtió en un objetivo para el DM. La hostilidad fue repentina. Bueno, al menos salí de ese juego con algunas obras de arte y recuerdos maravillosos del grupo. Realmente fue hecho principalmente por los jugadores maravillosos, el rol. Algo que el DM parecía reacio a hacer. Lo cual es una pena, porque no niego que el DM tenía un mundo maravilloso y una historia interesante que contar. Incluso insistió en que escribiésemos historias de fondo complejas para implementarlas en el juego. Había estado trabajando con él durante un tiempo en el desarrollo de la cabra en su mundo, pero supongo que nada de eso importó al final. Alguien tenía que morir y supongo que yo era la persona con la que perdió la paciencia.